de las cosas que más ha cambiado es esta experiencia de lo remoto vis a vis lo presencial. Cuando trabajamos temas de innovación, de creatividad, de solución creativa de problemas, parece ser que es muy necesario tener esta interacción muy natural. Yo soy Alejandro López, soy co-founder de Buka. Mi nombre es Antonio López y soy el cofundador y director de Buka. Buka es una agencia que ayuda a las organizaciones, particularmente dentro de las áreas de talento, de recursos humanos, capital humano, a volverse más innovadoras y a poner a la persona en el centro. Les ayudamos a mejorar la experiencia de sus empleados. A partir del lockdown empezamos a explorar otras herramientas que nos permitieran simplemente sobrevivir, ¿no? Seguir brindando los mismos servicios, seguir queriendo transformar a las organizaciones a partir de este tipo de rituales y de dinámicas. Y fue entonces que descubrimos plataformas como Klaxoon. Tal vez respondiendo a la pregunta sobre de dónde surgió la necesidad de desarrollar este template, nuestro partner en Perú estaba buscando un aliado para poder desarrollar una serie de workshops sobre Employee Experience. Lo primero que hacemos es identificar al employee persona, como ya decía, establecer sus gustos, sus intereses, aspiraciones, comportamientos. Una vez que tenemos esta primer foto del arquetipo, lo que hacemos en primer lugar para diseñar el mapa del recorrido del empleado es establecer las 6 grandes etapas que les llamamos los journey steps de cualquier recorrido del empleado. Y después por cada una de estas etapas vamos identificando cada uno de los puntos de contacto que vive este colaborador a lo largo de su experiencia. Y una vez identificando los touch points o puntos de contacto, hacemos un análisis de cómo se sintió emocionalmente la persona a lo largo de cada punto de contacto. Identificamos incluso cuál es la expectativa que él tiene y la contrastamos contra la realidad. Klaxoon nos da un espacio colaborativo, nos permite compartir con personas que asemeja mucho la dinámica física de una pizarra, digamos, física y que nos permite justamente generar esas conexiones de creatividad y de innovación que necesitan los equipos para seguir resolviendo sus retos, ¿no?